Buenas, en el día de hoy vamos a hablar del neoliberalismo, pero para hablar del neoliberalismo hablaremos también de una corriente llamada libertarianismo, cuyas raíces iniciales fueron en el Reino Unido, cuyos principales teóricos fueron John Locke y Bertrand Russell, y también la señora Ayn Rand. El libertarianismo, digamos que tuvo su influencia principal en Estados Unidos, y dentro de este libertarianismo tenía 4 principios fundamentales, los cuales eran la propiedad en sí mismo, la filosofía individualista y la política antiestatista. Estos 3 principios tenían mucha relación, o guardan mucha relación, con el anarquismo. También tenían la economía del dejar hacer y la defensa de la propiedad privada. Dentro del libertarianismo existía en Estados Unidos una corriente que era anarcocapitalista, es decir, que estaba en contra del Estado, pero seguía siendo capitalista. También dentro de los grandes filósofos estaba Max Weber, el cual tenía una teoría racionalista occidental, el cual indicaba que principalmente los sistemas tenían que adaptarse a la sociedad, ¿sí? También hay otros grandes pensadores como son Pearson y Easton, los cuales digamos que tuvieron su mayor auge en la época del Fordismo, es decir, de Henry Ford, los cuales tenían compartían una ideología bastante rígida. Por parte de Easton, con Easton nació la teoría de la democracia, del Estado democrático. Y por último, Luhmann, que surge o tiene su auge también en los años 60 y del cual vamos a hablar más adelante, que tuvo digamos una influencia bastante preponderante dentro de la crisis del estado de bienestar en los años 60. Para Luhmann, la autopoiesis supone un nuevo paradigma teórico que, aplicado a los sistemas sociales, supone un carácter autorreferencial que no se restringe al plano como tal de las estructuras, sino que el mismo contribuye a los elementos que lo constituyen. Asimismo, se denomina autopoético a aquellos sistemas que presentan una red de procesos u operaciones que los caracteriza y que cuentan con la capacidad de crear o destruir elementos del mismo sistema, como respuesta a las perturbaciones del medio. Escuela de Viena. Esta postulaba una teoría gradualista expuesta por Hans Kelsen y Adolfo Merck. Encontramos que esta escuela se decide erradicar por todo aquello que no pertenece al derecho, es decir, liberar a la ciencia jurídica de todos aquellos elementos extraños para esta. Entre ellos encontramos la psicología, la biología, la ética, la teología, entre otros. Esta teoría también postula que el ordenamiento jurídico se forma por grados en manera sucesiva. El ponente Oscar Mejía nombra a Hayek, quien fue un economista, un jurista y un filósofo austriaco, quien fue ganador de un premio Nobel de la Economía en 1974, quien expone en la escuela austriaca una planificación de la economía en el socialismo como un régimen represivo. A continuación vamos a ver la escuela de Chicago. Como nos lo hacía mención nuestro ponente Oscar Mejía, nos decía que la escuela de Chicago era conocida como Chicago Boys, que esto sucedió de acuerdo al rechazo directo de Estados Unidos a la teoría kelseniana, que había seguido un instrumento del Estado, el bienestar del Franklin, que para muchos eso era socialismo y eso era el comunismo a la vez. Desde este punto de vista podemos ver la adopción de toda la teoría de la acción racional, de que últimas nosotros actuamos de acuerdo a la función del mercado. ¿Qué quiere decir con esto? Si en las votaciones para presidencia, si el mercado está en sus buenos momentos, al presidente le va a ir bien, pero si el mercado está bajo, al presidente le
le va a ir mal y obviamente va a perder su elección a la presidencia de acuerdo a lo citado por nuestro ponente Oscar Mejía. De acuerdo a esto podemos ver el proyecto desde la teoría de la elección racional, o sea que es tomado de todas las ciencias sociales, el cuantitativo de las ciencias sociales, de que nuestro contexto particularmente en ustedes es representado. Recuerden que la escuela de Chicago está dividida en dos dictaduras, que es la dictadura argentina y la dictadura chilena. El éxito de la dictadura chilena de Pinochet, como lo hacía nuestro oponente, es que la economía se la dio a los Chicago Boys, es decir, a todos los chilenos que habían estudiado con Friedman, el primer autor que él hace mención en su ponencia. Había una serie de economistas chilenos que habían ido a Chicago, habían hecho 2 doctorados, sus maestrías. Cuando llegó Pinochet, él dio el golpe de Estado. ¿Y a qué voy? La economía, a diferencia de otras dictaduras como la de Bolivia, en Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil, en lugar de ponerse ellos a imaginarse como militares a manejar la economía, el secreto de Pinochet fue el siguiente, fue que dejó a la economía de Chicago Boys, es decir, a los neoliberales. En contexto, entonces, si así nos veíamos antes que se planteaba un nuevo tipo de Estado, que hacía la socialdemocrática plantea un correctivo a la lista de bienestar. El correctivo sería la democracia y la participativa, que unen con el neoconservadurismo y el neoliberalismo en una propuesta de un nuevo tipo de Estado. El neoliberalismo filosófico. Este es un movimiento de actualización del liberalismo. Apareció después de la Primera Guerra Mundial y este limita la intervención entre los estados en asuntos tanto jurídicos como económicos. Asimismo, surge como una reacción a la intervención del Estado como garante de una mayor justicia social. Esto quiere decir que es un Estado benefactor. Toma fuerza gracias a los dobleces de la economía capitalista en el siglo XX y particularmente las registradas a finales de los años 20 y de la década de 1970. Para el neoliberalismo, el Estado debería cumplir únicamente sus funciones fundamentales como organismos regerentes de la organización de la sociedad, de modo que se supone a su intervención un funcionamiento de la economía para mantener la raya de la regulación tanto de impuestos al comercio y de las finanzas.